Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, ¿Qué tal? hermanos? ¿Cómo estamos? Ya saben, aquí la obispa Alejandra y su servidor David Cisneros saludándolos y deseando que hayan tenido unos días grandes, bendecidos. Y nosotros ya saben, aquí tratando de entender un poco esto que de repente es muy complicado, pero al mismo tiempo hermosísimo. Porque ya vamos a entrar a la parte del Nuevo Testamento, ¿ves? Y venimos a descubrir un Pablo amoroso, abierto, con una gran capacidad intelectual. Y digo esto porque durante muchísimo tiempo siempre pensamos que Pablo era el que sacaba la espada y cortaba cabezas a diestra y siniestra para aparentemente hacer una condenación. Y de hecho de aquí surge la gran mayoría de los llamados versículos garrote, para condenar a la comunidad y entre otras cosas más. Y lejos de, venimos a descubrir a una persona amorosa, con el temor de Dios, centrada y sobre todo con una gran visión. Pero bueno, Pablo también tiene un pasado muy interesante, porque ese cambio, esa naturaleza no fue gratis, tuvo que llegar. Claro. ¿No? De hecho, el nombre en hebreo o judío de Pablo de Tarso era Saulo de Tarso. Y era llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones, o sencillamente el apóstol. Y realmente fue el fundador de comunidades cristianas, fue evangelizador en varios de los más importantes centros urbanos del Antiguo Testamento llamado el Imperio Romano, tales como Antioquia, Corinto, Éfeso y Roma, ¿verdad? Entre otras más. Y fue el redactor principal de los primeros escritos canónicos cristianos. Por eso la iglesia se basaba en que lo que estaba escrito era lo que es, ¿no? Entonces, eso pues prácticamente nos ha hecho sumergirnos un poquito en ver quién era Pablo, en descubrir este personaje. Pues finalmente Pablo constituye una personalidad de primer orden del cristianismo primitivo y finalmente una de las figuras más influyentes, Obis, en toda la historia del cristianismo. Y yo recuerdo, fíjate, Obis, cuando tomé un curso con una persona muy interesante, con John Donner, que había unos teólogos católicos, chicos gays, unas chicas, unos chicos, y yo no sabía realmente de Pablo. Y hablaban de cuando estudiamos alguna parte de esto con él. Al final hablaban una de ellas decía, qué increíble era la personalidad y el personaje de Pablo, porque ella había tenido un concepto y al final se daba cuenta de un hombre amable, preocupado por las mujeres, por los niños, por las minorías, por los oprimidos, y venía a encontrar un Pablo totalmente diferente de lo que aparentemente siempre habíamos creído, ¿no? Y entonces, para que nosotros podamos entrar a hablar de lo que dice Romanos 1 y de todos los demás capítulos y versículos de la Biblia donde habla sobre estos temas, sí es importante extendernos un poquito más. Sí, así es, Dave. Okay. Bueno, pues, así como dijo Dave que Pablo era estudioso y también como yo pienso que se preocupaba por la gente, ¿sí? Pero su forma de expresarlo, lo expresaba en forma retórica. Algo muy interesante, yo cuando estudié la preparatoria tenía un maestro que nos enseñó vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz y descubrí un personaje muy interesante. Y algo de lo que era muy interesante de Sor Juana Inés de la Cruz es que ella pertenecía a la corriente del culteranismo, de tal manera que todos sus escritos no eran como muy fáciles de entender para el común denominador. Y podemos entender que Pablo tenía una manera muy similar para comparar con alguien de la actualidad, como un hombre culterano que utilizaba precisamente la retórica, porque él era un hombre preparado.
Y por eso Así es que a es. veces las traducciones no son necesariamente lo que quieren decir, porque cualquiera pretende interpretar cuando él hablaba bajo otras circunstancias. Ujú. Bueno, sobre estos estudios, al final de todo este taller, les vamos a dejar la bibliografía de dónde hemos estado estudiando y dónde hemos estado sacando todos estos, ahora sí que no letras, sino de lo que hemos estado leyendo y estudiando. Porque parece que sabemos mucho, pero No, estamos no. estudiando junto con Créanme, aquí ustedes. está todo. Bueno, y por eso va a haber cosas que se los vamos a leer tal cual como está, para que sea más entendible. Como por ejemplo, Y para que no interesante, pongamos también palabras que no son. Ujú. fíjense bien, lo que estamos entrando a estudiar, lo que es Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 28, ¿sí? Pero ahorita vamos a entrar a ese contexto de que es un estilo retórico extraño a la mayoría de nosotros, de los lectores actuales. Ajá. Sabemos bien que Pablo fue el autor de la carta de los Romanos. Ajá. Sí, sabemos bien también que se había educado como erudito en los clásicos griegos y de la literatura hebrea y su estilo. Entonces, va a resultar que puede haber algo oscuro para nosotros, para los lectores, ¿sí? De esos diarios actuales de que nosotros vivimos día a día. Y algo muy interesante que acabas de mencionar, Obis, es que Pablo no era un judío convencional. Pablo era un migrante que había nacido en Grecia y se había educado con la cultura helénica del momento. Y por lo tanto, Pablo era un hombre preparado. Visualicemos un hijo de migrante que se va a Estados Unidos o Canadá, que estudia la universidad, la secundaria, la universidad, desde un punto de vista muy diferente quizá del resto de los que estamos en este país. Entonces podemos entender por qué también Pablo tenía un modo de pensar muy diferente a la mayoría de sus congéneres judíos. Sí. Ahí también pido una disculpa si se escucha ruido, Bueno, recuerden que estamos en casa y se escuchan los ruidos y de nos afuera. tenemos que organizar cuando hay tiempo, cuando se puede. Bueno. Y luego las parejas ya ven cómo son aparte. Ay, no es cierto. Bueno, pues. Continuamos. Así por lo que estamos viendo. O sea, no les vamos a leer ahorita lo que es Romanos, ahora sí, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Ustedes ténganlo ya listo y empiécenlos a leer. Sí, váyanos leyendo porque lo vamos a ver. Nada más que sí necesitamos entender un poquito de este Pablo para poder entender Romanos. Bueno, pues. Entonces, ¿por qué Pablo, sí, en su cuidadoso estilo clásico, explica los supuestos basados en los hechos y razones que sustentan su condena de la conducta descrita de estos versículos, ¿verdad? Pero me va a decir, ¿pero cuáles son? Léanlos. Los versículos garrote. Los versículos tienen que leerlos para que lo vayan entendiendo. Ok. Fíjense bien, Pablo hizo un desarrollo progresivo con lógica sobre personas, fíjense bien, que, número 1, rechazaron reconocer y glorificar a Dios. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 21. 2, empezaron a adorar ídolos, imágenes de cosas creadas antes que al Creador. Esto lo encontramos en el versículo 23. Número 3, estaban más interesados en actividades terrenales que espirituales. Versículo 25. 4, abandonaron su pasión natural, es decir, la pasión innata por el sexo opuesto, por la búsqueda desenfrenada del placer. Esto nos vamos a encontrar en el versículo 26 y 27. Ojo, no está hablando de homosexualidad, está hablando de que ellos cambiaron su propia naturaleza con tal de obtener en esos cultos placer. Muy diferente. Número 5.
Vivieron vidas de codicia, malicia, envidia, conflicto, calumnia, desobediencia a los padres, orgullo y odio a Dios. Eso lo vamos a encontrar en los versículos 29 y 31. Pero dice, ¿pero cómo si nada más llegamos al 28? No, hay que leer desde antes y hasta el después. Porque es muy fácil que los que nos condenan agarren estos versículos y no se fijen lo que dice antes y lo que dice después, por conveniencia, según. Aparentemente, porque aquí también entonces dice, lo van a ustedes a leer, donde incluso dice que cambiaron su forma, naturaleza y que incluso merecen la muerte. Entonces, pues aquí igual que cualquiera podría decir que Dios está justificando incluso el asesinato, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues si mi hermano es gay y alguien lo mata, pues está justificado. O mi papá, o mi mamá, o mi hermana, o mis amigos. Entonces, no podemos interpretar literalmente, hay que entender. Por eso nuestra obis está diciendo realmente cómo Pablo fue hablando de estas cosas. Y cómo no necesariamente está hablando de matar, sino de ese extremo de las cosas. Uh-huh. Bien. Luego, Pablo se refiere, acá explícitamente está asociada con la adoración de ídolos. Ay, perdón. Perdón. No se preocupen, ¿verdad? Es natural. Pues sí. Acuérdense que el pueblo judío desde la antigüedad tendía siempre a irse a la idolatría. Uh-huh. Por eso se escribieron finalmente las leyes, las tablas de la ley. Y esto no era nuevo, no era diferente en el Nuevo Testamento, porque estaba totalmente rodeado, invadido, además estaba dominado por el Imperio Romano, y desde luego había muchas prácticas que fácilmente contaminaban al pueblo judío. Uh-huh. Ok, entonces, como les decía, asociada con la adoración de ídolos, probablemente la prostitución en los templos y con personas, que en una desenfrenada búsqueda de placer o a raíz de los ritos religiosos asociados con su idolatría, abandonaban su orientación sexual natural y participaban en sexo promiscuo con quien sea. Y desenfrenado. ¿Le suena algo? Pero ¿qué creen? Todavía Pablo, ¿sí? Tenía un desafío, o tuvo un desafío aún, porque tenía que comunicar lo que plasmó o lo que escribió en Romanos 1, ¿sí? A la doctrina cristiana, sí, que eran dos, los judíos cristianos judíos y los cristianos gentiles. Los que no eran judíos, que se les consideraba gentil. Uh-huh. Ok, y veía aquí, él tenía que compartir en una filosofía, ¿sí?, que era predominante en ese momento, el del mundo grecorromano. En ese momento era el estoicismo. Van a decir, ¿qué es eso? Búsquenlo. Estoicismo, ¿sí? Que era una vida, que es una vida estoica, moral y ética, era aquella en la que un individuo vivía en armonía con su sociedad y el mundo en general, incluyendo el mundo natural, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía? Que lo que una persona hacía afectaba a toda la sociedad. El yo, la sociedad y el mundo estaban muy interconectados. Ahora, si para un estoico estar en completa armonía con la naturaleza era similar a un judío que guardaba toda la ley. Entonces, Pablo se enfrentó con estos dos tipos, que podíamos ser de grupos, ¿sí? Pues sí. Para poder compartir y escribir. Y incluso hasta de interpretaciones diferentes. Ahora bien, también está hablando de la inmoralidad,
que para un gentil era diferente a la inmoralidad de un judío. Entonces, Pablo no podía pinchar la conciencia de los gentiles escribiéndoles acerca de violar la ley, ¿sí? Tuvo que usar palabras, escenarios y principios y fundamentos éticos que ellos entendieran. Y esto es claro porque si eran cristianos gentiles, no estaban sujetos a la ley, que estaba sujeto al pueblo judío, o que cuando menos el pueblo judío conocía, y el gentil cristiano no conocía eso. Entonces, Pablo no podía hablar de la ley para que lo entendieran ellos, lo iban a entender los judíos, pero no los gentiles. O no podía hablar nada más directo a los gentiles sin que los judíos no pudieran entender lo que trataba de decir. Por eso es que él maneja como un doble lenguaje, un juego de palabras. Y de ahí, precisamente, lo que decimos en la manera de cómo escribía. Ahora bien, fíjense bien, más rápido vámonos. Vamos a ver en Romanos, capítulo 1, varias veces la palabra naturaleza y natural, ¿sí? Pero aquí Pablo se tenía que dirigir a los gentiles de otra forma, ¿sí? Se puede pensar lo que es natural y naturaleza se refiere al mismo mundo biológico, al físico natural. Ajá. Ahora, con esto de los que estaba compartiéndole en ese tiempo a los estoicos, ¿sí? Tenía que usar mucho la palabra natural y la naturaleza, ¿sí? Porque ellos decían que tenían que estar naturalmente acordes. Entonces, si él hablaba de natural y antinatural, ellos lo iban a entender perfectamente bien. Pero también el pueblo judío lo iba a entender porque mismo Dios usó muchas veces la palabra natura y contranatura. Así es. Por eso decía también que tenía que haber autocontrol, ¿sí? Que debía ese autocontrol individual, ¿sí? Que debía haber un cumplimiento de las normas sociales y las sexuales y de actos sexuales con el propósito de procrear. Esto lo usaban mucho para que hubiera esa armonía natural. Pero ¿qué es lo que pasaba? Sabemos bien el rol que había de la mujer. Vámonos a lo que viene siendo la jerarquía. Era el hombre y la mujer, ¿sí? El hombre y la mujer. El activo y el pasivo. Fíjense bien, ¿sí? Entonces, ya vimos que había ciertas personas que no glorificaban a Dios y los que sí. Los que por naturaleza su orientación eran heterosexuales y los de por naturaleza que eran homosexuales. Que no se conocía esa palabra, pero se entiende como homoafectividad. Ajá. Entonces, ¿qué les vengo a decir con la mujer? Fíjense bien, como en las otras cápsulas o videos les hemos compartido de que a la mujer la tenían en lo más bajo. Era lo más, o sea, no, ellas no. Políticamente no contaban. No contaban. O cultural en ese tiempo. Culturalmente. Porque ahora sí, ¿verdad? Afortunadamente, gracias a Dios. Bien. Entonces, la mujer, ella estaba dentro de todas las áreas. En la casa, en la familia, ¿qué más? En la cultura. En el trabajo. En el trabajo. Y en la iglesia, en la religión también. Entonces, aquí lo que estaba diciéndonos Pablo es de que si el hombre cambiaba su naturaleza, no había autocontrol, se iba a estas pasiones desenfrenadas, es para darle a entender esto, y no había procreación, porque era el hombre, acuérdense, tal cual, el hombre es el que penetra,
y la mujer es la penetrada. Entonces, ¿qué pasaba si al hombre no era el que penetraba a otro o lo penetraban? ¿Qué pasaba? Lo bajaban a ser como una mujer. Y debemos entender que este no era propio del pueblo judío. Acuérdense ustedes que entre los griegos y los romanos incluso tenían jóvenes a su servicio, pero estos siempre fungían el papel de pasivos, porque en su caso el amo o el protector no podía rebajarse al nivel de pasivo, porque era como tomar un papel de menos jerarquía, o era perder el respeto como hombre. Hoy entendemos que esto no funciona así, pero en aquel entonces estamos hablando de cuestiones culturales y que no eran solo propias del pueblo judío. Por eso es que también Pablo lo menciona de esa manera. Ajá, que eso lo vamos a encontrar ahí en los versículos 26 y 27. Ajá, era tan vergonzoso para el hombre, ¿sí?, que pasara esto, ¿sí? Y había infinidad de ejemplos, podemos describir o decir. Ajá. Es que me vino a la mente, me estaba riendo porque, fíjense ustedes, un patrón griego podía tener un joven y ser su pareja sexual, el activo, y su pareja pasiva. Pero una vez que llegaba a una cierta edad, ya podía casarse, tener el rol de activo e independizarse ya de su patrón, pareja, etc. Y entonces todo regresaba a la normalidad. Entonces me estaba riendo, ¿no? Porque, digo, en mi caso jamás sucedería eso, ¿no? Pero vean qué tan importantes eran los roles y las maneras de pensar del antiguo, de esos antiguos pueblos, ¿no? Entonces, también aquí se menciona, o sea, dentro del estudio, cuando un hombre tomaba voluntariamente o se asigna el papel sexual de una mujer como pareja penetrada, todo su estatus social y personal se degrada al de una mujer. Fíjense cómo pensaban en ese tiempo. Ahora en día, los papeles del hombre y la mujer, por eso es la igualdad. Todos podemos realizar todas las actividades. O la equidad, ¿no? O la equidad. Quizá para que suene un poco más exactamente, justo, ¿no? La equidad. Porque también el hombre cocina. Claro. También y hay cose. cosas que son propias del hombre no porque sean masculinas, sino por fuerza, por todo. Por eso hablamos de equidad. Y algo muy interesante, esto también lo podríamos conllevar a la virginidad de la mujer. Sí. Que anteriormente, si no era virgen, por ejemplo, ya no valía. Una cosa absurda, porque no necesariamente la virginidad se pierde por una relación sexual. Hay mujeres que incluso el himen es tan frágil que se pierde sin mayor situación. Con un golpe, una caída. Una cosa X. Ajá. Hoy por hoy eso no debe de tener mayor importancia. Pero ¿qué crees, Dave? Que en mucho es cultural. Es cultural. Y de costumbres, porque todavía hay en muchos lados donde ahora sí que tanto el hombre y la mujer su virginidad es más peso, tiene más peso que otras cosas. Pues tan es así que hoy se sigue condenando la homosexualidad o la bisexualidad o la transexualidad, cuando vemos que es tan absurdo como lo del himen en la mujer, también es tan absurdo seguir condenando, pero desafortunadamente tiene que ver con cuestiones culturales y muchas veces hasta de desconocimiento de las cosas. Ojo, no estamos diciendo que esté mal, hay que entender que hay usos y costumbres y que nuestras familias van transmitiendo de generación en generación, culturalmente hablando, conceptos, preceptos, y por eso a veces seguimos transmitiendo esto que en realidad ya no debería de ser. Y fíjense bien, y habla también de la procreación. O sea, fíjense, ya en este tiempo, ¿sí?, la ciencia ahora sí que se ha desarrollado bastante. Ya hay una necesidad de que haya la penetración para procrear. ¿Sí me entienden? En esos tiempos, obvio no, porque no estábamos tan, ¿cómo se dice? Tan avanzados. Tan avanzados. Ahorita ya lo hay. ¿Sí?
Pero algo mejor aún todavía, Obis. También la familia ya no se reduce a un hombre, una mujer y a una procreación, ¿no? También la familia puede ser entre tíos, amigos, una abuela con un sobrino, con un nieto. O sea, también el concepto de familia ya no aplica como aplicaba en la actualidad, no porque no creamos en la familia, sino porque vivimos tiempos y necesidades totalmente diferentes. Antes era muy importante porque podemos ver un pueblo hebreo tratando de subsistir ante pueblos que los tenían oprimidos. Entonces el hecho de que ellos se reprodujeran, crecieran y se hicieran fuertes, pasaba a ser sobrevivencia y supervivencia del pueblo judío. Entonces era muy importante la procreación. Por eso quizá, vamos a adelantarnos un poquito, la única condenación que pudiera haber entre parejas del mismo sexo era que no había procreación, que no ayudaban o contribuían a que el pueblo judío creciera. Exactamente. Sería quizá nada más, no otra cosa. Sí, pero pues ya en estos tiempos eso queda totalmente atrás. Ahora, les voy a leer rápidamente un ejemplo de un muchacho, ¿sí? Que a lo mejor ahí muchos se van a identificar rápidamente. Es de la historia de Tyler. Él fue educado por padres misioneros, ¿sí? A los 5 años de edad admitió su necesidad de Dios y oraba para que Jesús entrara en su corazón, ¿sí? Él todo su tiempo adoraba y le daba la gloria a Dios. Pero ya estando en la secundaria, ¿sí? O en la preparatoria, pensaban que lo veían raro, pero pensaban por lo mismo de que era muy cristiano, ¿sí? Que era porque era su fe en Dios y sus enseñanzas en la iglesia le prohibía tomar bebidas alcohólicas y participar en bailes, ¿sí? Pero a diferencia de todos, él pues llega en la graduación, invitó a una compañerita al baile, pero antes de irse, oraron. Entonces, claramente puso un límite. Él puso un límite muy astutamente, digo, agradable a Dios, pero muy astuto y conveniente para él. Ahora bien, muy diferente a las personas condenadas en la carta de Romanos, ¿sí? ¿Se acuerdan al principio de esos 5 o 6 puntos que les dije? Aquí Tyler reconocía, glorificaba y adoraba a Dios. Para él las actividades espirituales eran mucho más importantes que los placeres mundanos. Bueno, después de eso se fue a la universidad, ¿sí? Pero él ya sabía que la atraían los varones y no las mujeres. Entonces, él creyó que esos sentimientos eran equivocados e intentó suprimirlos y convencerse de que era asexual, ¿sí? Pero ya en el transcurso de su universidad, en el 4º año, finalmente admitió que los varones lo atraían. No era sexual. Pero en su búsqueda sexual, sin límites, o en el contexto de un culto no israelita, ¿sí? A lo que voy, seguía teniendo esas inclinaciones. No inclinación, sino que tenía una contrariedad. Bueno, sí. Por lo que él había aprendido, cómo fue educado y de cómo le decían de romanos, ¿sí? Había una confusión. Entonces fue a pedir apoyo psicológico ahí dentro de la universidad, ¿sí? Y lo aceptó. Yo soy un muchacho cristiano, hijo de misioneros, pero soy un hombre homosexual. Y qué bueno, porque si hubiera ido, yo creo que algún consejero de su iglesia
hubiera sido más difícil. Todos entendemos por qué. Creo que nos vemos reflejados muchos en esta parte, ¿no? Somos Tylers. Fíjense bien. Entonces, durante mucho tiempo permaneció célibe en lucha con los textos bíblicos y las enseñanzas de su iglesia por mucho tiempo. Procurando esclarecer cuál debería ser la conducta de un varón gay. Trató siempre de vivir libre de codicia, malicia, envidia, pendencia y soberbia. Pero llegó a la conclusión de que en las escrituras lo apoyaban siendo un individuo gay innato. Su respeto por las enseñanzas de su familia y su amor por Dios lo convencieron de que permaneciera virgen hasta que encontró a su esposo, Roberto. Este es un ejemplo muy interesante porque yo creo que llegó así más por el miedo que porque realmente buscara una santidad en cuanto a no tener relaciones con otra persona, que también es muy bueno, porque también el ser gay no significa que tengamos que ser promiscuos y que tengamos que andar haciendo cosas que no son agradables, no solamente como personas, sino también agradables a los ojos de Dios, ¿no? Él nos ama como somos, pero no quiere excesos. Lo vimos como Pablo condenaba todos estos excesos, todas estas bacanales que se hacían, porque no son propios del pueblo cristiano, ¿no? Primero del pueblo judío, porque lo escribió en un contexto histórico, pero que aplica hoy también a nuestro, como judíos cristianos y aceptados como hijos de Dios, porque nos hizo hijos de Dios. De la misma manera se nos aplica que los excesos no son buenos, ¿no? Pero qué interesante que pudo llegar a esa conclusión. Sí, y ya casi por terminar, entonces el apóstol Pablo simplemente no se refiere a nuestro modelo de relaciones homosexuales estables y amorosas entre personas de fe, ¿sí? Y no sería mal hacernos esta pregunta. ¿Acaso en ese entonces, cuál fue la pregunta que te hice hace rato? Es que nos da risa porque a veces queremos hablar tantas cosas. Ustedes no creen cómo sufrimos para bien, ¿eh? A veces queremos decimos esto, decimos el otro, pero en realidad era ya me acordé. Okay. Fíjense bien. Si Pablo hubiera sabido que hay personas que son homosexuales innatas y se hubiera dado cuenta de que hay relaciones homosexuales amorosas y estables entre personas fervorosas de fe, ¿hubiera desaprobado siempre tal situación? No. Él no desaprobaba que el homosexualismo, porque no lo había. De hecho, sí lo había, pero no era importante. No porque importante. claro que lo conocía porque él se crió en la cultura helénica, donde los griegos acostumbraban a tener relaciones con los hombres maduros, con hombres jóvenes, hasta que llegaba a una edad en la que se integraba a la sociedad como varón, se casaba y ya, se olvidaba todo lo que había pasado. Entonces, Pablo sí lo sabía. Por eso es que aparentemente cuando él habla y condena, alguien nos dice, son todos ustedes, y no. Él no hablaba de esas expresiones homoafectivas. Él hablaba más bien de todas esas cosas de abuso, de sexualidad desenfrenada, de idolatría, totalmente de actos culticos aberrantes para lo que era el pueblo judío y para lo que era el amor a Dios. Entonces, él jamás, no hay un solo punto donde criticara la cuestión homoafectiva. Él criticaba los excesos, los abusos y cómo la gente de doble moral hacía muchas cosas que no eran propias de su naturaleza con tal de estar en el jueguito. Y por último, a la respuesta que estábamos dando, bueno, que les mencioné, Pablo, él estaba reflexionando sobre un conjunto diferente de hechos
y con la guía del Espíritu Santo proclamó una norma aplicable a ellos. Nosotros debemos examinar otros textos, que es lo que estamos haciendo. Y que vamos a empezar, porque este es apenas el principio, amigos, para que vean que nos ponen a sufrir, para tratar de explicarles que Dios los ama a ustedes como son. No se hagan creer cosas de que porque son gays, son bisexuales, Dios no los ama. No, Dios los ama. Él los hizo a su imagen y semejanza y son perfectos. Y tendríamos que ver todo esto para que ustedes vengan a descubrir a un Dios de amor, a un Dios incluyente, a un Dios misericordioso y a un apóstol que realmente estaba preocupado por todas esas minorías, donde obvio nosotros cabemos, donde no deberían de existir los abusos ni los excesos. Entonces es bien bonito, y eso es lo que ha hecho que ahora amemos a Pablo con... Lástima que ya no está, porque si no, sería mi novio. De verdad, un hombre increíble. Pues que Dios los bendiga. Vamos a seguir esforzándonos. Discúlpenos si de repente ven que pues nos enredamos un poquito y todo, pero son temas complejos. Y quiero que ustedes sepan que nosotros no somos personas teólogos ni nada de eso por el estilo. Gracias a Dios, el Espíritu Santo y nuestro Padre nos lleva de la mano, pero eso implica que nosotros tengamos que seguir estudiando y leyendo, y a veces nosotros mismos confrontándonos con nuestras propias dudas, con nuestras propias situaciones. Entonces, lo único que podemos decirles es gracias. Seguimos con nuestra plática. Pronto aparece el capítulo número 6, este es el número 5. Lean, escríbanos, no nos escriben, yo creo que porque nos entienden muy bien, pero si alguien no entienda, escríbanos. Claro que y sí. Díganos lo que ustedes sienten, lo que ustedes piensan, porque sería muy interesante también. Estábamos hablando el otro día, nuestra obispa y su servidor David, que a ver si invitamos a una chica transgénero que ni siquiera son cristianos. A lo mejor desde su punto de vista, ¿qué pasa con su vida tan difícil? Porque si ser gay decimos que es difícil, imagínense para ellos todos estos hermanos y hermanas nuestras que tienen que transvestirse para poder parecer lo que ellos hubiesen querido ser, y que es ahí donde vienen las mayores agresiones de los transexuales, porque incluso hay quien se ha atrevido a decir que ya se quitaron algunas cosas y por eso ya Dios no los quiere, que también lo vamos a ver sobre los eunucos, y van a ver un amor maravilloso de nuestro Padre. Entonces vamos a invitarlos y que ellos opinen también desde su muy punto de vista particular y no religioso, para que vean que nosotros estamos preocupados no solamente de transmitir la palabra de Dios, sino de tratar de interactuar con todas estas personas, y que tengan además la oportunidad de integrarse con nosotros a nuestra iglesia si ellos quieren, ¿verdad? Así es. Bueno, chicos, chicas, chiques, les amamos así. Bendiciones.